0. ¿Listo? ¿Quién es X para este punto? 1. ¿Cumple la condición? Sí, porque 1 es mayor que 0. Por lo tanto, este punto está en el dominio. ¿Listo? Voy a tomar ahora este punto. ¿Quién es Y? 0. ¿Cierto? ¿Quién es X? ¿Menos 1 es mayor que 0? No. Por lo tanto, este punto no está en el dominio. ¿Listo? Me interesa ver qué es lo que sucede, ya sea por encima o por debajo. Y realmente aquí lo que me está diciendo es, si usted ya tiene uno que lo cumple, pues usted ya sabe a qué lado están los de dominio. ¿Cuál? Porque esa recta lo que está haciendo con mi plano es dividiéndolo en 2. ¿Listo? Y me interesa ver si son los que están a este lado o los que están hacia el otro lado. ¿Listo? Muchas veces aquí está la explicación, pero con esto no se alcanza a entender cuál es realmente el dominio. La gráfica es necesaria para entender cuál es el dominio de esa función. ¿Listo? Porque aquí ya está. ¿Cuál es el dominio? Entonces, el dominio de esta función, de esta que está aquí, es sencillo. Es decir, que el dominio de G es igual a ¿qué? A los pares de la forma XY, tales que X sea mayor o igual que menos Y, con X, Y, que pertenece cada uno a los reales. Esto es lo mismo que está allá. ¿Listo? Ese es el dominio. Si yo cambio la función, ¿hasta ahí algún problema? Si yo cambio la función y ya no trabajo con esa acción, H, llame H de X es igual a esta función. Dominio. Recuerden que nosotros siempre tenemos que jamás mirar, cuidar, porque recuerden que es en R2. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué debe pasar? Que X por Y debe ser diferente de 0. Para analizar cuáles son los que son diferentes a 0, pues debemos conocer primero los que son iguales a 0. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son iguales a 0 para este caso? Para este caso, esto es igual a 0 si X es igual a 0 o si Y es igual a 0. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Voy a explicar. Si X es igual a 0, ¿qué es lo que significa? Que no hay un desplazamiento en X, pero puedo tener todos estos. ¿Cierto? ¿Sí? Estoy mirando la igualdad. Entonces, ¿qué posibilidades tiene estos de acá? Puede ser primera coordenada 0 y segunda coordenada cualquier cosa, ¿no? Listo. Si Y es igual a 0 significa que no hay un desplazamiento en Y, ¿cierto? Eso tendría que ser esto. Bueno, ustedes les quedan muy bonitos. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que Y va a ser la coordenada 0, pero que X puede ser cualquier cosa, en particular 0. Es decir, que se hace 0 este producto en los ejes, es decir, que el dominio es todo el plano quitando ¿qué? Los ejes, ¿cierto? Es decir, que gráficamente sería
estos exceptuando obviamente los X. Pero de forma en conjunto, ese dominio, ¿quién es? Entonces, el dominio de ahí sería ¿qué? El dominio de H de XY sería el conjunto de los pares XY tales que, ¿cierto? Todos los reales Diferentes. No. X es diferente de 0. Y O. Qué pena con ustedes. ¿Listo? ¿Qué otra forma tengo de escribir eso? R2, ¿cierto? Porque son los pares XY, no R. Estamos partiendo del plano. ¿Listo? Y a este le estoy quitando el conjunto de pares de la forma 0Y, coma, X0, con X que pertenece a los reales y Y que pertenece a los reales. Es decir, este que está aquí es el eje X, este que está aquí es el eje Y, el que le estoy quitando. ¿O es al contrario? Cuando digo que es 0 en X, ¿cierto? No hay un desplazamiento en X, le estoy quitando el eje Y. Cuando digo que es 0 en X, el Y, perdón, no hay un desplazamiento en Y, le estoy quitando el eje X. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Des en cuenta que para trabajar dominios en funciones de dos variables, necesito conocer dominio de funciones en una variable. ¿Listo? Porque de ahí es que estamos partiendo. Tener claro que el dominio de funciones en dos variables es en R2, porque son dos variables. Si fuera en R3, debe ser el dominio subconjunto ¿de quién? De R3. Si fuera en R4, debe ser de R4 y así sucesivamente. ¿Listo? El dominio. Porque la gráfica para R2, para estas funciones es en R3, ¿cierto? Pero el dominio es en R2. ¿Complicado el asunto? Es tener cuidado y mirar que cumpla las mismas condiciones que ustedes miraban para una variable, que las cumpla en suma o lo que se esté trabajando. Si yo tengo la función f2 en xy igual a seno de x más y, dominio de esa función, ¿tengo problema con hacer esta suma y calcular el seno? ¿Para x hay problema en reemplazar? No. ¿Para y hay problemas en reemplazar? No. Es decir, que esto es el dominio de esta f2 son R2. No hay problema, porque usted aquí suma y luego sí calcula el seno de la función. ¿Listo? Complicadísimo.